Hola, ¿qué tal amigos de YutaHack.net? Yo soy George, bienvenidos sean al primer video de SQL Injection. Antes de iniciar, algunas cosas que debes de saber. SQL es un lenguaje de consultas que utiliza la gran mayoría de bases de datos. La unidad fundamental de ejecución dentro del SQL es la consulta, que no es otra cosa más que una serie de instrucciones que te permiten obtener un resultado único. SQL Injection es una vulnerabilidad que te permite la inyección de código SQL en aplicaciones del lado del cliente hacia el servidor, que te permite la manipulación de la información dentro de la base de datos. Antes de iniciar de lleno con la vulnerabilidad directamente en formularios, tenemos que ver cómo es que se realiza un login. El usuario ingresa sus datos en el formulario, usuario y contraseña. Estos dos van a la base de datos y se comparan con la tabla usuarios. Si el usuario y la contraseña existen dentro de la tabla usuarios, entonces el resultado lógico es 1 igual a 1 y eso garantiza el acceso. Sin embargo, si alguno de los dos no existiera dentro de la tabla usuarios, entonces el resultado sería 1 igual a 0 o 0 igual a 1, eso dependiendo de qué es lo que no exista, y por lo tanto el acceso será denegado. Entonces, de lo que se trata el ataque de SQL Injection es tratar de generar una sentencia válida para poder darnos el acceso. Es decir, que nosotros siempre tenemos que buscar que la sentencia que mandemos sea verdadera. Para esta demostración utilizaremos Bricks, una herramienta de WhatsApp. Bricks básicamente es un laboratorio diseñado completamente para explotaciones de SQL Injection. La primera demostración será sobre formularios. Podemos observar que tenemos este formulario donde nos pide un usuario y una contraseña. Lo bueno de Bricks es que te muestra en la parte inferior el query que se envía cuando das clic en enviar. Este query lo voy a copiar a una herramienta que nos va a colorear la sintaxis para poderlo observar de mejor manera. ¿Cómo explotamos la vulnerabilidad de SQL Injection en un login? Básicamente lo único que tenemos que hacer es romper con la sintaxis de SQL. Si nosotros conocemos un poquito de SQL o de cualquier lenguaje de programación, sabemos que las comillas simples y las comillas dobles se utilizan para el ingreso de string. Entonces, de esta manera, si nosotros agregamos una comilla extra, estaríamos rompiendo con la sintaxis original de SQL. Es decir, que si yo agrego después de Jorge una comilla extra, lo restante del código ya no funcionará, pero esto nos brindaría un error a la hora de ejecutar la consulta. Por lo tanto, yo tengo que entonces, después de la comilla que agregué, comentar el resto del código. Entonces, hasta aquí la sentencia simplemente dice que el nombre Jorge se encuentre dentro de la base de datos, descartando ya la contraseña. Ok, como nosotros no sabemos si Jorge existe en la base de datos, podemos dejar este campo vacío y agregar nosotros una sentencia válida. Una sentencia válida con la sintaxis OR 1 igual a 1. Si nosotros enviamos esta consulta en nuestro formulario, lo tendríamos que hacer de la siguiente forma. En el campo username, yo agregaría la comilla simple para romper la sintaxis y agregaría la sentencia OR 1 igual a 1 y comento el resto del código. De esta forma, dado que 1 siempre va a ser igual a 1, siempre va a ser válido lo que haya en el campo username, y como ya está comentado el resto del código, da lo mismo lo que yo ingrese en password. Si yo le doy submit, podemos observar que nuestro formulario accedió de manera exitosa. Para nuestra siguiente demostración vamos a utilizar la misma serie de caracteres para romper con la sintaxis de SQL. Es decir, que aquí yo voy a tener que ingresar comilla simple, OR 1 igual a 1 y el resto del código comentado. Si funciona de la misma manera, tendríamos que ingresar. Ok, tenemos un error, no ingresó. Si analizamos un poquito el query, podemos observar que la única diferencia con el ejemplo anterior es que esta vez se utilizan paréntesis. Dado que se utiliza un paréntesis, el código modificado quedaría comilla simple, paréntesis, OR 1 igual a 1 y el resto del código comentado, y el password pues da igual,
lo que nosotros ingresemos y automáticamente estaremos logueados. Bricks nos muestra fácilmente la sentencia que se envía al servidor, pero en una aplicación real nosotros no conocemos el query, por lo tanto nosotros tendremos que testear cualquiera de estos códigos en una aplicación vulnerable. Puede ser que en algunos casos se utilice comilla doble o puede ser que se utilice también un paréntesis. Nuestro siguiente tipo de inyección es mediante la URL. De estas tenemos dos tipos, de tipo entero y de tipo string. La primera, básicamente podemos observar un parámetro muy conocido como es el ID, y lo que sigue después del símbolo de igual tiene que ser un número. Lo primero que tenemos que hacer antes de poder saber si una página es vulnerable es causar un error de SQL. Para causar este error en una página de tipo entero, tenemos que colocar un valor que no existe, por ejemplo, un -1. En esta demostración podemos observar que no nos aparece ningún error. Esta vulnerabilidad también es conocida como SQL Blind, es decir, a ciegas, no nos muestra ningún error. Pero, sin embargo, podemos ver que la página se comporta de una manera diferente. En comparación con una URL de tipo string, en lugar de colocar un número que no existe, aquí tenemos que hacer uso de nuestra comilla simple. Podemos observar que en este tipo sí nos aparece un error de SQL. De esta manera nos podemos dar cuenta qué páginas son susceptibles a ataques de SQL y qué páginas no lo son. Ya que conocemos que una página es vulnerable a un ataque de SQL, ahora sí viene la parte interesante. Poder obtener información de la base de datos a través de la información que se nos muestra a nosotros los usuarios. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el número de columnas que se encuentran dentro de la tabla que se nos está mostrando en pantalla. Para ello, entonces primero causo el error y le doy el parámetro order by, seguido de un número. Este número es aleatorio, es el número de columnas que tú creas que existe en la base de datos. Para poder encontrar el número exacto, tenemos que hacerlo a base de prueba y error. De tal manera que si yo le doy order by 3 y después obviamente comento todo lo que sigue, voy a obtener un error, pero no es un error de SQL. Por lo tanto, esto quiere decir que existen más de 3 columnas. Ok, ahora voy a borrar ese parámetro 3 y me voy a ir a 10. Observamos que tenemos un error de SQL, lo que quiere decir que entonces hay menos de 10 columnas. Entonces ahora, ya que tenemos un rango, podemos ir probando. Nos vamos a ir a 5. Ok, no se muestra ningún error, por lo tanto hay más de 5 columnas. Nos vamos a 7. No se muestra ningún error, hay más de 7 columnas y menos de 10. Por lo tanto debe ser 8, no hay error. Y en 9 ya hay error. Por lo tanto ya sabemos que el número de columnas es igual a 8. Una vez que ya conocemos el número de columnas que existe dentro de la tabla, podemos mostrar en pantalla las tablas de las cuales se están haciendo uso. Para eso utilizo la sentencia UNonSelect y número, separado por comillas, del 1 al 8. Hago el comentario del siguiente código y observamos que en pantalla el campo UserID hace uso de la columna 1. El campo username hace uso de la columna 2 y el campo email hace uso de la columna 3. Son las únicas 3 columnas que se nos están mostrando a nosotros los usuarios. Si en el paso anterior hubiéramos deducido que el número de columnas es igual a 12, entonces en este paso yo tendría que numerar del 1 al 12. Dado que aquí tengo 1, 2 y 3, en la parte de la URL yo puedo sustituir el 1, el 2 o el 3 por sentencias SQL que me muestren información de la tabla. Como por ejemplo, si yo sustituyo el 1 por @version, podré obtener la versión de la base de datos que se está ocupando. Un ejemplo más avanzado es tratar de conocer el nombre de la base de datos que está utilizando esta aplicación web. Para ello, en lugar de 1, coloco schema-name y después de mi última columna coloco de dónde quiero obtener esta información. En este caso es from information-schema.schemata. Y puedo observar que en el campo donde yo tenía la columna 1, ahora me aparece el nombre de la base de datos que estamos utilizando. De esta manera, si nosotros construimos consultas más avanzadas, podemos obtener información mucho más sensible, como puede ser el nombre de todas las bases de datos que se encuentran,
el nombre de todas las columnas, el nombre de todas las tablas, incluso el nombre de todos los usuarios y sus contraseñas. Pero cabe aclarar que este video solo es un video de introducción a SQL Injection. En el próximo video veremos una herramienta que nos va a facilitar la extracción de información sin tener que conocer a fondo SQL. Pero recuerda que siempre es muy importante conocer cómo es que funciona una vulnerabilidad desde el principio. Y hasta aquí nuestro primer video de SQL Injection. Si tú quieres conocer más acerca de esta vulnerabilidad, te invito a visitar nuestro blog. Los enlaces te los dejo en la descripción. Yo soy George y nos vemos en un próximo video. ¡Feliz hacking!